nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Estaba disertando con un hermano en un conflicto que él decía que Mateo era un mejor evangelio que Juan, y yo decía que no, que Juan. Pero la verdad es que ninguno de los dos tenía razón, porque cada evangelio tiene un propósito específico. Es un honor para nosotros estar expuestos a la palabra de Dios. En verdad es un honor estar expuestos a su palabra. Es un privilegio. Tengan paciencia, voy a leer 41 versículos para que puedan sus mentes ir grabando datos importantes, porque ¿qué tiene que ver esto con una cultura como la de nosotros, que no somos judíos? ¿Qué tiene que ver esto con unas costumbres que no tenemos nosotros? Pero se escribió para nuestro provecho. Voy a leer Juan capítulo 9, y están largos los versículos, pero va a valer la pena que los podamos entender. Y dice así el verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, y empieza a revelar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y la untó en el barro, untó el barro en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros decían: no, pero se parece a él. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también y preguntándole cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, fíjate las pistas que da, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces les respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él. ¿Edad tiene? Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron:
da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contesta: ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces le insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y le dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás he oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y le echaron fuera. Jesús oyó decir que lo había echado fuera y, hallándolo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Listo. Una pericopa de un capítulo completo de 41 versículos. Decidí hacerla en una sola exhibición, en una sola enseñanza, y le titulé La verdadera ceguera. Hay algunos puntos trascendentales en la enseñanza, ¿verdad? El ciego no va a buscar a Jesús por ayuda. Dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos lo resolvieron de una manera. Usaron su mentalidad. ¿Cómo se le llama cuando una persona que tiene un credo o a una persona religiosa da su opinión de las cosas espirituales? Teología propia. ¿Qué es eso? Que tú das tu punto de vista. Tú dices lo que tú crees que entiendes, pero la realidad es distinta. Ellos usaron la teología propia. Jesús, ¿quién pecó? ¿El niño? ¿El ciego? ¿O sus padres? Vieron la vida a través de la culpa. Y Jesús les clarifica: ni él ni sus padres pecaron. Esto es para darle la gloria a Dios. Vemos cómo los discípulos también fallaron en discernir, ¿verdad? No eran perfectos. ¿Qué acontece? El Señor hace un milagro. Hace barro, escupe en el suelo, y con la tierra y su saliva la une y la pone en los ojos del ciego. Y le dice: ve al estanque y lávate. Qué asqueroso, ¿verdad? Yo hubiera pensado: el ciego, ¿cómo crees? Él fue y lo hizo, y recobró la vista. Pero quiero clarificar que ni el barro ni la saliva tenían nada especial. No eran un ungüento que fueron a utilizar para abrirle los ojos a los ciegos. Jesús estaba demostrando poder. Jesús estaba demostrando autoridad. Jesús estaba evidenciando quién era Él. Acuérdense que ya prediqué varios domingos atrás
que Jesús tenía que demostrar credenciales. ¿Y qué hacían los fariseos? Impedir que la gente creyera en él. De hecho, a este grupo de personas le dijeron: si nosotros nos enteramos que ustedes están diciendo que Jesús es el Cristo, los expulsamos de la sinagoga. ¡Qué crueles! Eran unos tiranos. Estaban puestos para compartir el evangelio, pero Jesús les dice más adelante: nubes sin agua, serpientes, hipócritas, ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar. Si te das cuenta, ellos eran un obstáculo. En vez de llevarlos a la fe en Cristo, distorsionaban haciendo reglas, ¿verdad? Malinterpretaban. Malinterpretaban el sufrimiento, no era culpa. Jesús cambia el enfoque completamente. Sí, había sufrimiento, pero no era por culpa y no era por pecado. Jesús responde: es necesario hacer las obras que me envió mi Padre. Y empieza a revelar. Fíjate qué asombroso. Desde Juan capítulo 1, verso 1, dice: el Verbo se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros, ¿verdad? En el principio, y si te acuerdas que este principio está hablando de Génesis, de la creación, en el principio estaba con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. 16 versículos hablando de la deidad de Jesús, para que la gente comprendiera que Jesús no era un hombre común y corriente, no solo era un profeta, no solo era un maestro, era la encarnación de la divinidad y de la deidad. Pero los ciegos no vieron eso. Esta narrativa es muy profunda y muy teológica. Jesús evidenciando quién era Él. ¿Cómo inició esa revelación? Haz esto. Escupe, hace lodo, se lo pone en los ojos, dice: vete al estanque de Siloé y lávate. ¿Había algo especial en la saliva? No. ¿En la tierra? No. ¿En el estanque? No. Él obedeció. ¿No te has puesto a pensar, los que ya lo leyeron, qué hubiera pasado si Él no obedece? ¿Qué hubiera pasado si Él se rehúsa? ¿Qué hubiera pasado si Él cuestiona? Él aceptó la palabra de Jesús. Y simplemente, fíjate lo que sucedió, lo grandioso del milagro. Al recibir y al aceptar la palabra de Jesús, sanó. Sanó. Como la mujer que se acercó, la mujer sirofenicia que tenía 30 y tantos años, que no le paraba la menstruación, muy seguramente tenía pólipos y miomas. Seguramente, casi te lo aseguro, pero no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ella creyó en Jesús, toca el manto y el flujo de sangre le para. Ella había gastado todo su dinero para sanar. Imagínate la incomodidad de esa mujer, ¿no? De estar sangrando continuamente sin parar, gastar todo su dinero, no había curas, nadie la podía sanar. Llega con Jesús, toca el manto y se detiene la sangre. El manto tenía algo especial, no. La fe actuó en su beneficio. Ella creyó que Jesús podía sanarla y la fe actuó sanándola. ¿No has leído el pasaje tan maravilloso y hermoso que luego no entendemos? El que viene a mí, yo no le echo fuera. Ella fue a Él y recibió algo, la vista. Vemos cómo Jesús se va revelando. El milagro no fue producido, obviamente, aclaro, ni por el barro, ni por la salida, ni por el estanque.
La revelación de Jesús divide a las personas. Fíjate cómo el milagro ante la gente religiosa, en vez de que lo vieran como un acto de amor y misericordia al ciego que nunca había visto, se enojaron. Hay división. Seguro no era ciego. Los vecinos decían, sí, creo que sí lo conozco, era él. Había confusión. No creían que había sucedido un milagro. Intentaban rastrear en las mentes los religiosos, los fariseos, en sus mentes, diciendo, en el Antiguo Testamento nadie podía dar la vista, solo si estaba con Dios. Ellos empezaron a endurecer su corazón. Fíjate, porque fue un día de reposo. Ellos, ¿por qué crees que lo pone Juan? Un dato importante. Porque en vez de glorificar a Dios a través de la persona de Jesús y concentrarse en el beneficio que consiguió para el ciego, se molestaron. Si te acuerdas cómo termina el capítulo 8, que lo querían apedrear, lo querían asesinar a través de lapidamiento. Y otra vez van a la carga porque sana a un ciego. No dijo Jesús, misericordia quiero, no sacrificios. El milagro ya ocurrió, pero ahora comienza el verdadero conflicto. Juan desplaza la atención como sucedió al ¿qué harán las personas con Jesús? Había opiniones divididas. Unos decían, los fariseos como siempre, ¿verdad? Para mal. Es un pecador. ¿Cómo puede él sanar a alguien? Es un pecador. Mira, ¿sabes qué me maravilló? Que el ciego recibe la vista. Y él sí recibió la palabra de Jesús inicialmente. Ve y lávate. Inmediatamente, fíjate su vida, dio un fruto de obediencia. No dijo, no, sabes que tengo muchas cosas que hacer, ¿por qué no vienes mañana y nos vemos? Inmediatamente fue, se lavó y recibió el beneficio, vio. Y Jesús usó su fe para empezar a revelarse. Porque si pones atención en lo que leímos, le preguntan al ciego los fariseos, ¿quién crees que sea ese hombre que te sanó? Se llama Jesús, creo que es un profeta. Ya empezaba a abrirse su entendimiento. Ya no solo veía físicamente, se empezó a abrir su corazón, su entendimiento. Creo que es un profeta. Empezó a tener una mayor claridad quién era la persona que lo había sanado. Pero él creyó en la palabra de Jesús. Los fariseos reaccionan de formas distintas, ¿verdad? No se alegran por la restauración del hombre, se enojan, fijan su atención. ¿Por qué tuvo que hacer el milagro el día de reposo? ¿Por qué el sábado? ¿Por qué no? Pero Jesús les responde, mi Padre trabaja y yo hago las obras de... ¿Se acuerdan del capítulo 8? Que Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas de Abraham o las obras de Abraham. Ustedes son descendientes de Abraham, pero son hijos del diablo. Directo. Y Jesús le dijo con una claridad, confrontándolos, ustedes no son de Dios. El hecho que ustedes crean en Dios no los hace ser hijos de Dios. Su paternidad no está en Dios, está en el diablo. Fíjate, en Juan 1, Jesús les revela, a lo suyo vino, pero los suyos no los recibieron. ¿Sabes cuántas personas había ahí? Muchas. ¿Sabes cuántos fariseos? ¿Sabes cuántos vecinos? Muchas personas. Pero dice el pasaje, pero los suyos no le recibieron. Juan 3, los hombres amaron. Fíjate la importancia y fíjate cómo va aumentando la revelación. Jesús expone el corazón de las personas que no estaban en Cristo. ¿Cómo les habla? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Crees que hoy en día sea diferente? No. Hoy las personas aman más las tinieblas que la luz. En Juan 5, no quieren venir a mí para que tengan vida.
las personas no entienden que no tienen vida espiritual, están muertos. Las personas tienen una vida biológica, pero están muertos espiritualmente. Y Jesús vuelve a predicar: ¿no quieren venir a mí para que tengan vida? Juan 6, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Juan 8, ¿por qué no puede? O sea, ¿sabes por qué la gente no quiere escuchar la palabra de Dios? Porque es confrontativa, porque les hace ver su oscuridad, su carencia, les hace ver su necropsia espiritual, su muerte, les hace ver sus tinieblas. Por eso en Juan 8 dice: ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? Lo que para el ciego era una evidencia del poder de Dios, para ellos se convierte en una razón más para rechazar a Jesús. Aquí aparece el primer avance en la revelación del ciego. Cuando se preguntan ¿quién creen que es Jesús?, ¿qué responde él? Es un profeta él. Y fíjate cómo se abre tanto el entendimiento, se abre tanto el entendimiento que va más allá. Quiero que nos concentremos en un punto importante. El ciego tenía papá y mamá, los padres. Cuando le preguntan los fariseos a los padres: ¿qué dicen ustedes de su hijo ciego? Sí nació ciego, pero mejor nos vamos a callar. Pregúntale a él. ¿Sabes por qué no quisieron hablar la verdad? Porque eran cobardes. Eran solo religiosos. Eran solo dos personas que asistían al templo. Eran dos personas que no habían sido cambiadas ni transformadas su vida. Por eso vivían en la cobardía. El pasaje lo aclara, lo clarifica y lo especifica. Se quedaron mejor callados para no meterse en problemas, para que no los sacaran del templo. ¿Qué te parece? La cobardía es un pecado serio y grave. Pero, ¿qué dice el ciego? ¿Por qué no opinó lo mismo para que no lo sacaran del templo? Vamos a ver qué fue lo que dijo él. Vamos a Juan 9. Bueno, vamos a Juan 9, 22. Fíjate los padres, Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Ellos prefirieron seguir siendo cobardes. Solo se reveló su naturaleza. Eran buenos religiosos porque asistían al templo, pero no habían sido liberados de la esclavitud de la cobardía. Pero le preguntan al ciego por segunda vez: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Ellos estaban hablando de Jesús. Fíjate, ahora él ya no era la misma persona que cuando estaba ciego. Entonces él les contestó: si es un pecador, no lo sé, pero una cosa sé. Fíjate, y empieza la revelación progresiva a funcionar en su corazón. No solo obedece la palabra de Jesús. Fíjate lo que pasa, no solo obedece la palabra de Jesús. ¿Qué es lo? Dile que la ponga en medio. Padre. No solo obedece la palabra de Jesús. ¿Qué más hace? Empieza a tener entendimiento. Es un profeta. Sí, Jesús sí era un profeta, pero no era lo que quería demostrar Jesús. Y después es un hombre valiente. Fíjate, él les contesta: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Y les dice en el 27: ya les dije antes y no escucharon. ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos?
Y ellos dicen, no, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ¿este quién es? Ahora, fíjate la teología del hombre que antes era ciego. Responde el hombre y les dice, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y fíjate lo que revela, Esto es algo importante porque todas las personas dicen, bueno, yo creo en Dios, y yo le oro a Dios o yo le rezo a Dios. No pierdas el tiempo, Dios no te escucha. Fíjate lo que dice el pasaje número 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Solo Dios oye a las personas que son temerosas y hacen su voluntad. A este oye. Fíjate lo que el ciego les estaba enseñando a los que creían que conocían la verdad, a los que creían que adoraban a Dios, a los que creían que eran hijos de Dios. Solo eran unas personas religiosas, ignorantes, y lo que impidía la transformación de los fariseos era su orgullo. ¿Qué es lo que le responden? Si este no viviera de Dios, no pudiera hacer nada, pero ellos le responden, tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros. Lo echaron fuera. ¿Sabes qué quiere decir? Lo expulsaron de la sinagoga. ¿Sabes qué fue lo maravilloso y glorioso? No le importó. No le importó porque Jesús lo fue a buscar. Cuando Jesús se entera que lo habían echado fuera, lo fue a buscar para continuar haciendo su obra en el corazón de esa persona que aceptó su palabra, de esa persona que le dio claridad y más claridad. Eres un profeta. Si no estás con Dios, Dios no te escucha porque eres un pecador. Si no temes a Dios y haces su voluntad, Dios no te escucha. Fíjate la doctrina del ciego. Empezó a hablar cosas espirituales que las personas que deberían de entender no entendían. Eso pasa hoy en día con las personas que creen que tienen una buena doctrina y que creen que Dios está con ellos, pero no temen a Dios y no hacen la voluntad de Dios, y Dios no los oye. ¿Cómo con tanta sencillez este hombre, desde que escuchó la palabra de Jesús, empezó a moverse en obediencia? Empezó a moverse a través de la revelación, a través de la obediencia. Y Jesús, ¿qué dijo? Cuando lo expulsaron, fue a buscarlo. Jesús no se quedó ahí. Y empieza a haber una interacción. Jesús, verso 35, fíjate qué interesante. Jesús oye decir que lo habían echado fuera y hallándolo, ¿sabes por qué lo halló? Porque lo estaba buscando. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él responde y dijo, ¿quién es ese Hijo del Hombre para que yo pueda creer en él? ¿Quién es? No lo conozco. Eso es lo que él quería decir, no lo conozco. Y Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Ese es. ¿Sabes quién era Jesús? Lo que dijo en Juan 9 al inicio: yo soy la luz del mundo. Y él creyó. ¿Y sabes qué hizo después de que creyó? La evidencia más maravillosa de su salvación, que adoró. Después de creer en Jesús, lo adora. Si Jesús no fuera Dios, ¿por qué se deja adorar? En el Antiguo Testamento sabían que había un mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a Él solo adorarás. ¿Por qué Jesús se dejó adorar? Esto es un texto para ayudar a las personas que creen que Jesús no es Dios. Y Jesús se dejó adorar, ¿por qué? Porque Él es Dios. Y el ciego lo adoró. Fíjate la importancia de las personas que empiezan a recibir revelación de Jesús e inmediatamente se mueven en conformidad a lo que oyen, se mueven en conformidad a lo que escuchan y empiezan a obedecer. Jesús se sigue revelando para
llevarlos hasta la culminación del perdón de los pecados de la salvación. Los religiosos, como los religiosos de hoy, están confundidos, están perturbados. Decían, este hombre no guarda el día de reposo, no es de Dios. Jesús era Dios mismo. ¿Quiénes eran los que estaban tan perdidos? ¿Quiénes eran los que vivían en la oscuridad? ¿Quiénes eran los que eran ciegos? Ellos. Puedes tener hoy en día la información y ser ciego, tan ciego como ellos. Y aquí hay una tensión interesante, ¿verdad? Una ironía profunda. El hombre que antes era ciego comienza a ver cada vez con mayor claridad quién es Jesús. ¿Saben lo que está haciendo Juan? No está tratando de que nos concentremos en la sanación, en el milagro. Sigue revelando progresivamente. Jesús sigue revelando su identidad. ¿Cómo es posible que hoy en día las personas sean expuestas al Evangelio y sigan estando ciegos espiritualmente? Y sigan estando muertos espiritualmente? Y sigan estando esclavizados espiritualmente. La palabra se predica, la escuchan los fariseos, la escuchan los vecinos, y ¿sabes quién la recibió? Una sola persona, un ciego. Los que creían que no tenían una necesidad de Jesús siguieron ciegos. Los guías espirituales seguían ciegos. ¿Cuántas personas hoy creen que son luz para los demás cuando ellos mismos viven en una oscuridad? Cuando ellos mismos no han llegado a Jesús para adorarlo, pero creen que tienen la verdad. Estos fariseos creían que conocían a Dios, creían que conocían a Moisés, porque ya no hablaron de Abraham como en el capítulo anterior, ahora hablaron de Moisés. ¿Cuál era el resultado? El mismo. Siguen siendo ciegos. No importa quién conozcas, no importa cuánto conozcas de la doctrina, el estilo de vida define tu cristianismo, si eres verdaderamente o no eres verdaderamente. El ciego entendió algo y lo reveló a los fariseos. Solo Dios oye a los que le temen y le obedecen. ¿Cuántas personas tienen al Dios de sus mentes y hacen lo que quieren y no obedecen? La evidencia de una persona que adora a Jesús, recuérdalo y grábalo, la evidencia de una persona que adora a Jesús no es que vengas a la iglesia y te sientes y escuches y te vayas a tu casa, porque los padres del ciego hacían lo mismo que tú, se sentaban en el templo, pero seguían siendo unos padres cobardes, padres que no se paraban por la verdad. ¿Cuántas personas hay cobardes que no han dejado su naturaleza? Si el Hijo de Dios, si el Hijo los liberare, seréis verdaderamente libres, no seréis verdaderamente medios esclavos. ¿Cómo podemos identificarnos como personas que adoramos a Jesús? Porque tememos a Dios y la evidencia es la obediencia. Si no hay evidencia, no hay obediencia, eres como los fariseos, tienen una información nada más, pero no has llegado a Jesús para adorarle. El hombre ya había sido expulsado por causa de Jesús. Fíjate, le costó, ya pagó el precio. Lo expulsaron por hablar con la verdad, hablar con tanta perspicuidad. ¿Qué quiere decir perspicuidad? Claridad. Habló con convicción, habló con valor a las personas que antes le tenían miedo. Ahora demostró que Jesús era su Señor y defendió lo que él creía, no importándole que lo expulsaran. Entonces Jesús lo vuelve y lo busca para completar la revelación. ¿Cuál? De la identidad de quién es Jesús verdaderamente. Pero los que querían ver estaban en una ceguera espiritual.
después de que el hombre es expulsado de la sinagoga, ¿cómo crees que se pudo haber sentido? Haber perdido todo. Recuperó la vista, pero perdió el lugar de su comunidad religiosa tan cómoda. No le importó, porque encontró al autor de la vida. Ahora, ¿a ti te define lo que pronunció el ciego? ¿Temes a Dios o eres un buen religioso? Porque la evidencia de la creencia o de la doctrina en Jesús no es que creas en Él. Eso no importa. Ellos creían en Dios, no importa. Era la obediencia. La obediencia es la evidencia de una verdadera claridad de quién es Jesús. Si tú no obedeces, ¿dónde está la claridad? No puedes demostrar temor si no obedeces. ¿Cómo vas a adorar a Jesús si no obedeces? Y si no obedeces es porque no le temes. ¿Te das cuenta? Hay personas que dicen, es que yo adoro a Jesús. Pues no vemos cómo, si no obedeces. ¿Cómo lo vas a adorar? Él obedeció. Inmediatamente este hombre, desde que escuchó la palabra de Jesús, ve y lávate, ¿qué hizo él? No usó su criterio, no usó la cultura, no usó sus argumentos. Él hizo exactamente lo que le demandó Jesús. Se fue y se lavó. Así de sencillo. Fue y se lavó. ¿Y qué recibió? La vista. Y como obedeció, fíjate, Jesús se fue revelando en su corazón. Es un profeta. Inicialmente no pensaba eso de Jesús. Cuando le preguntan, él dice, es un profeta. Y cómo, fíjate, cómo discierne, ya empezó a llegar el discernimiento a su vida. Bueno, si fuera pecador, y sabemos nosotros que Dios no escucha a los pecadores, entonces ¿por qué puede darle la vista a los ciegos? Parece incongruente. Si fuera pecador, ¿cómo me pudo haber sanado? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y obedece o hace su voluntad, a este oye. ¿Qué te parece? No había ido a un seminario, pero empezó a obedecer. La evidencia, ¿verdad?, del ciego era la obediencia. Juan también habla en otro capítulo. ¿Quieres saber quién ama a Jesús verdaderamente? No es el que dice, yo te amo, Señor. ¿Cuánto te amo? Jesús no le importa lo que tú digas. No escuchabas que en el Nuevo Testamento decía, ustedes me adoran, me alaban con su boca, nada más ahí. Con su boca, sus actos son opuestos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Una reconciliación en la misma doctrina. ¿Cómo se revela Jesús? Lo has visto, el que habla contigo es ese. Y cuando Él entiende eso, lo adora. Ya Jesús le había revelado una parte de su plenitud, una parte de su persona, una parte de su esencia, demostrando credenciales. No cualquiera podía sanar. Tuvo que hacer un milagro para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. La fe verdadera culmina en la adoración. La fe verdadera siempre conduce a rendirnos a Cristo. ¿Qué hacían los fariseos? Siempre se estaban resistiendo cuando Jesús hablaba. Siempre resistían sus palabras. La ignorancia no es inocencia. Está denunciando el orgullo espiritual de las personas que deberían de llevar un pueblo a la fe. Ellos creen que ven. ¿Cuántas personas hoy dicen que profesan una fe en Cristo y no ven? Creen que conocen a Dios y nunca han entrado, nunca han tenido un encuentro con Cristo y no adoran, porque no obedecen. ¿Te das cuenta cómo la fe verdadera, la fe genuina, va ligada a la obediencia?
No es algo separado. Muchas personas dicen yo creo en Dios y creen que eso es suficiente, creer en Dios, vivir vidas distintas sin obediencia. Desde el inicio del capítulo, Juan nos muestra que el problema del hombre no era únicamente una ceguera física. Ese milagro era una señal de la realidad mucho más profunda. Aplicación para los incrédulos. Tú eres un ciego. Tú eres un ciego. No puedes ver. No puedes ver la luz que Jesús tiene. Por eso andas como si estuvieras en la oscuridad. Porque no te ha brillado la luz. Hoy puede ser el día que te brille la luz de Jesús como al ciego. No solo ver con ojos físicos, con un corazón ver el mover de Jesús, que quiere salvar, que quiere perdonar. Hoy las personas, todos nacemos ciegos por nuestros pecados. Todas las personas nacen ciegas, pero se mueren siendo ciegas. Se mueren siendo esclavos de sus pecados. ¿Cuántas personas estaban aquí presentes cuando Jesús predicó, expuso el Evangelio? ¿Y por qué crees que nadie recibió el milagro de la salvación? Porque nadie creyó. Nadie creyó en la persona de Jesús. Creían en Dios, pero rechazaban a Jesús. Creían en Dios, pero rechazaban la obediencia. Creían en Dios, pero no tenían el temor. El temor es un motor gigante que te impulsa a obedecer. Cuando no tienes temor, no hay nada en el mundo que te haga obedecer porque no tienes temor. ¿Cuántas personas hay así en las iglesias? Sin temor, pero creyendo en Dios, con una ceguera espiritual profunda, como los religiosos. Tenían un gran orgullo, pero se murieron en sus pecados. La ceguera espiritual no podía resolverse con un milagro físico. ¿De qué le serviría al ciego ver y morir en sus pecados? Ir al lago de fuego y azufre, eternamente atormentado, pero con vista. Era necesario algo mucho mayor. Jesús, la luz del mundo. Por eso Jesús, en Juan 9, ¿qué les dice a los discípulos? Yo soy la luz del mundo. En Juan 9:5. Yo soy la luz del mundo. ¿Sabes qué hace la luz? Alumbra. ¿Sabes qué hace la luz? Testifica lo que hay dentro de cada persona. Como las personas tienen orgullo, no quieren aceptar la luz de Jesús. Siguen en la oscuridad. Donde cargó el juicio que merecían pecadores espiritualmente ciegos como nosotros. Allí las tinieblas del abandono y la ira justa de Dios para quienes creen en Él reciban perdón. Una vida y unos ojos nuevos espirituales para conocer a Jesús y para poderle adorar. Cada persona que escucha el Evangelio se parece a uno de estos dos personajes. ¿A quién te pareces tú? ¿A los que creen en Dios y estás esclavizado y estás muerto en tus pecados y vives bajo la influencia de la rebeldía? ¿O el ciego que recibe vista y su vida empieza a dar testimonio de obediencia? Ve y lávate. Ahorita, ve y lávate. No le dijeron, Jesús nunca pide permiso. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué tienes que hacer? ¿Podrías irte a lavar? ¿No está muy lejos para ti? Ve y lávate. Él no cuestionó, solo escuchó y se movió en conformidad a la palabra autoritativa de Jesús. ¿Cuántas personas rechazan la palabra de Jesús? ¿Cuál de las dos personas eres tú? ¿Como los fariseos que tienen información pero no tiene evidencias porque no tiene temor? ¿O eres como el ciego que se mueve cada vez que Jesús habla? Se mueve en conformidad a la voz de Jesús. Juan está ligando todo. La semana que viene vamos a predicar: mis ovejas oyen mi voz.
otra cualificación de las ovejas. Dice, mis ovejas oyen y me siguen. Cuando Jesús habla, causa un efecto saludable en las personas. Siguen a Jesús. ¿Cuántas personas hoy tienen la información de Dios, pero siguen como los fariseos, en la oscuridad de sus corazones? Siguen sin tener temor a Dios. Siguen sin obedecer. ¿Cuál de los dos eres tú? Porque esto ya no es para judíos, esto es para mexicanos. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿El que solo tiene un conocimiento de que existe Dios, pero no le temes ni le obedeces? ¿O como el ciego escucha la voz de Jesús y empieza a moverse en ese sentido? Empieza a obedecer. Cuando escucha, obedece. Cuando escucha, pone en práctica lo que obedece. ¿Y qué hace Jesús con el que hace eso? Se sigue revelando hasta llevarlo a una revelación profunda y lo adora. ¿Cuál de los dos personajes eres tú? Como los fariseos, orgulloso, terco y necio, o como el joven ciego. Bueno, yo no sé si era joven o viejo, ¿verdad? Ya le agregué al pasaje mi criterio. O como el ciego, escuchó la voz, empezó a obedecer, y Jesús, como obedeció, le fue revelando. Ah, es un profeta Jesús. Ya defendió la verdad. Si Jesús fuera pecador, entonces ¿cómo me pudo sanar? Dios no oye a los pecadores. Les enseñó doctrina a los soberbios que creían que tenían la verdad. ¿Cuál de los dos eres tú? Los fariseos creían que eran la luz de Jerusalén, pero era la oscuridad. Estaban engañados. Eran rebeldes. Si ellos hubieran sido personas con un corazón dócil, hubieran sido transformadas por Jesús. Pero solo un ciego que aceptó las palabras de Jesús fue salvo y adoró a Jesús. Ahí vemos la salvación, lo adoró. No lo adoró cuando le dio la vista. Lo adoró cuando Jesús reveló su identidad. Cuando Jesús revela su deidad ante este hombre. Yo soy ese. El que te habló, el Hijo del Hombre, yo soy ese. Él entendió y lo adora. No lo adoró al recibir el milagro. La verdadera evidencia de que Cristo ha abierto nuestros ojos no es que sepamos más información acerca de Él, no es que estemos viniendo 5, 6, 10, 15, 20, 30 años a la iglesia, sino que lo reconozcamos como el Hijo de Dios, confiemos en Él y vivamos para adorarlo. La misma revelación debe de producir adoración en los genuinos hijos. La misma revelación produce adoración. Y en otros produce, fíjate lo opuesto, en otros produce endurecimiento. Endurecimiento. Las personas cuando escuchan la voz de Dios a través de la palabra de Dios y no obedecen, se van endureciendo. ¿Cómo lo podemos ver? En Faraón. Faraón escuchó la voz de Dios a través de un mensajero de Dios y no obedeció, y no obedeció, y no obedeció, y no obedeció. Después, cuando quiso obedecer, Dios endureció su corazón y ya no dejó ir al pueblo. ¿Y qué pasó? Murieron todos los primogénitos y hubo oscuridad en Egipto. ¿Te das cuenta? Cuando la gente no quiere aceptar recibir la palabra, hay un endurecimiento en los corazones. Te vuelves más como, o nos podemos volver más como los fariseos. Mayor conocimiento, pero mayor dureza del corazón. Y el ciego inmediatamente empezó a obedecer. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? El ciego responde con confianza inicial.
que se manifestó en obedecer la palabra de Jesús. A través de esa experiencia fue Jesús revelándose más y más, hasta que finalmente confesó y adoró. ¿A ti te pasó eso? ¿O te estás endureciendo más? Más luz, más revelación y más endurecimiento. En Juan 5 no es falta de información. En Juan 5 hace un milagro y aún así buscan matarlo. En Juan 6 se alimenta 5,000 y muchos lo abandonan. En Juan 8 escuchan su enseñanza y terminan tomando piedras. En Juan 9 ven una señal sin precedentes y expulsan al hombre que recibe la fe, la palabra de Jesús. ¿Tú eres como ellos? ¿Más endurece? ¿Más orgullo religioso? Hoy tristemente vemos a personas también que la presión solo saca lo que son ellos. Personas cobardes que aman más su persona, su integridad. Para no meterse en problemas, mejor me callo. Esas personas no sirven. Necesitan la luz de Jesús, porque la cobardía es un pecado. Un pecado de la oscuridad o de la luz, es un pecado de la oscuridad. Los padres cobardes prefirieron un lugar en el templo, ¿verdad?, que pasarse del lado de la luz, que pasarse del lado de la verdad, que pararse por la verdad. Este ciego no le importó que lo fueran a correr de la sinagoga. Se paró por la verdad. Contradijo a los fariseos. Si fuera un pecador, ¿por qué lo oye Dios? A mí me sanó. Él tenía una convicción, él defendía la fe, la empezó a abrazar. Y Jesús fue revelándose progresivamente hasta que le reveló la deidad y lo adoró. ¿Tú cuál eres? ¿Tú cuál eres? ¿Un buen religioso? ¿En la oscuridad? ¿O eres como el ciego? ¿Eres una persona dócil? ¿Cuál eres tú? Cuando Dios te abre los ojos, ya no les tienes miedo a los hombres. Hoy quiero ser muy claro, las personas que también ven esta enseñanza por YouTube, si tú te sigues manteniendo, no hay personas neutrales. Las personas neutrales no son pacíficas ni pasivas, son personas que rechazan la gracia de Dios en una manera menos hostil. ¿No has escuchado es una película que decían ni de aquí ni de allá? Aquí no hay personas neutrales, no hay gris. O estás con él o estás en contra de él. O estás del lado del autor de la vida o lo sigues rechazando por la dureza de tu corazón, por tu orgullo. Defínete. Defínete dónde estás tú. Porque ellos se murieron sin la luz. Ellos se murieron, los padres, siendo cobardes. Los fariseos se murieron siendo orgullosos, sin la luz de Jesús, por rechazar la luz. ¿Te das cuenta cómo la sociedad puede ver quién está caminando verdaderamente con Jesús? Porque los vecinos conocían al ciego que mendigaba, pero empezó a defender las cosas espirituales. Empezó a obedecer. Empezó a comportarse como un creyente, adoró. Pero no adoró con su boca, adoró con su persona, adoró con sus acciones. Fue y se lavó. Es una obediencia inmediata, no es cuando tú quieras. ¿Por qué crees que los fariseos nunca recibieron la vista? Porque rechazaron los consejos de Jesús. Jesús decía algo y ellos tenían su estilo de vida. Jesús sanaba y ellos se enojaban. Lo atacaban, lo querían matar, lo rechazaban. ¿Cuál de las dos personas eres tú? Hay un pasaje que dice, si hay luz en las tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? Hoy es una oportunidad. Si tú has sido de esos orgullosos, de esos religiosos legalistas, hoy puedes pasar a la luz admirable si te arrepientes y crees en Jesús. Y tienes que demostrar que le perteneces a Jesús a través de la obediencia.
El hombre no se fue a lavar cuando él quiso, ¿no? Imagínate que le ponen el barro, era ciego, le ponen el barro y se va a su casa y dice, hoy no lo hago. En 3 días lo hago. No hubiera recibido ni la vida, ni la vista, ni la eternidad. Hubiera recibido la condenación. Porque Jesús no le dijo, lávate cuando tú quieras, ¿eh? Ese ungüento te va a durar 1 año, no te preocupes, tienes 365 días. Ve y lávate ahorita, es ahorita. Vemos una palabra autoritativa, es ahorita. Hoy las personas deben de obedecer cuando escuchan la voz. No dice en Hebreos, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Crees que haya cristianos que ya hayan endurecido su corazón? Cristianos con orgullo, cristianos con rebeldía. Si eres tú de esos, hoy puedes disfrutar de la luz y vas a Jesús y le reconoces como quien es Él. Él dijo, yo soy, eso me encanta, dijo, yo soy la luz del mundo. Eso me encanta, porque no dijo, soy la luz de los judíos, ya nos hubiéramos quedado en oscuridad. Soy la luz del mundo. Y si tú estás en el mundo y yo también, entonces podemos empezar a disfrutar esa verdadera luz. Podemos disfrutar la persona de Jesús. Podemos aprender a adorarlo. Vayamos a la cruz. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Hay una esperanza. La cruz tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados. La sangre de Jesús, dice, nos limpia de toda maldad. Para terminar, la verdadera evidencia no es lo que tú creas y lo que tú pienses de ti, ¿eh? No te engañes, no te endurezcas más de lo que ya estás. La evidencia es la obediencia. El ciego empezó a demostrar obediencia cuando escuchó, interactuaba bajo la voz de Jesús. Por eso Juan, con todo esto de enseñanza, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué las personas no siguen a Jesús? Porque no son sus ovejas. No son sus ovejas. Analízate. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres como los fariseos, endurecido, orgulloso, arrogante, o eres como el ciego, dócil, que se deja dirigir